Amigo de Buenas Noticias de Gran Gozo, qué bueno que estás con nosotros en otro programa más. Desde los estudios en la ciudad de Vista, en California, te estamos enviando un saludo y a la vez te estamos invitando a que nos llames, a que te comuniques con nosotros y nos hagas saber tus necesidades. O si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber. Vamos a estar contigo. El día de hoy el pastor Domingo Hernández te traerá un pasaje muy hermoso de la Escritura. También vamos a tener nuestros segmentos de testimonios y podrás tú recrearte con las maravillas que Dios hace. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que te amó a ti y que dio a su Hijo para que si tú crees, si tú dices, y todo aquel que en él cría, estás incluido tú, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Este versículo tan famoso nos trae en la mayoría de las veces, una gran seguridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está ahí. Dios está presente para tus necesidades. Por eso es que hay buenas noticias de que Dios tiene su línea abierta para ti. Acércate, pruébalo, no importa cuál sea tu situación. Si en este momento estás pasando por problemas, pues estás pasando por tentaciones, tuviste alguna situación embarazosa, tuviste algo a donde tú inclusive hayas tenido culpa, acércate a Dios. Él siempre está disponible. Y recuerda que nosotros, tus amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, estaremos orando por tus necesidades. Qué bueno que has estado con nosotros y que te vas a mantener en ese tu programa que empieza en estos momentos. Buenas Noticias de Gran Gozo, el programa hecho especialmente para ti. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí están las dos palabras que yo mencioné. La imputación y la otra palabra, ¿recuerdan que yo mencioné? Impartir e imputar. No imputando los pecados, ya Dios estaba reconciliándonos. Desde antes de que Adán pecara, ya Dios tenía el plan hecho desde antes, porque Él sabía que eso iba a suceder. Y Cristo fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, y Él sabía que sus hijos iban a caer por aquel que vino a hacerlos caer. Y Dios ya nos tenía a nosotros reconciliados en Cristo. Y por eso no nos imputaba los pecados, aunque se hicieron a partir de Adán, porque eso fue una herencia, una ley que vino ya establecida en nuestros genes, de muerte y de pecado, que eso no se puede quitar de ahí, por eso viene la muerte. Pero las consecuencias de esa ley, Cristo las quitó en la cruz de Calvario. ¿Cuántos la alaban? Amén. Sí, Él las quitó, porque la ley del Espíritu de Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos capítulo 8. La ley del Espíritu de Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Dios no nos imputaba los pecados. Pero dice aquí que Dios hizo a Jesús pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la imputación de la justicia. Lo mismo que Dios no nos imputó los pecados, Dios nos imputó la justicia para siempre. Y entonces la impartición de la santidad es continua, que eso es lo que se ha explicado aquí. Porque uno cada día, si uno se propone en oración, si uno vela, entonces uno no va a caer en el lazo, como dijo Pablo, vela y ora para que no caiga en tentación. Y el Señor Jesús lo dijo, la carne está enferma, está débil, ora y vela para que no caigas en tentación. Quiere decir que esa santidad es impartida a medida que tú velas y oras. Pero que Dios está contigo ahí porque dice que junto con la tentación Él te da la salida. Primero a los Corintios capítulo 10, gloria a Dios. Él nunca nos deja, Él siempre va a estar ahí. Eso es evangelio. Y entonces, cuando Jesús está hablando de perdón, y ya lo dijo al paralítico, allá en Isaías 43, 18 y 19, el profeta dijo, 8 siglos, 800 años antes de nacer Jesucristo, ese profeta dijo, de las cosas viejas no te acuerdes, porque Dios hace cosas nuevas. Ahora lo que tienes que hacer es venir a Dios y decirle, Señor, quiero estar contigo, pero quiero recordarte algo. Y Dios dice, sí, yo te dije que yo te perdoné, que borré tus pecados y que los puse en lo profundo de la mar. Lo único que tú tienes que hacer es recordarme que yo te perdoné.
Isaías 43. Antes de Cristo nacer, 8 siglos, ya el profeta estaba diciendo que Dios nos había perdonado y que lo único que teníamos que hacer era decirle, tú me perdonaste. Porque ¿qué sucede? Cuando Él nos imputó la justicia de salvación, cuando Él nos imparte continuamente la vida esa de santificación, y cuando estamos nosotros con una imputación que no tiene que ver con pecado, porque no nos imputó los pecados, usted entonces está en una victoria continua y está viviendo, como dice la palabra, en victoria. ¿Cuántos la alaban? Amén. Y si tú vives en victoria, entonces tú, cuando tu carnecita te hace cometer un error y te sientes mal, eso me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos y nos sentimos mal. ¿Y qué se enseña de afuera? Bueno, ven y confiésate, ven al altar y grita y arrepiéntete y clama a Dios. No, la Biblia dice, recuérdame, yo te perdoné, porque no te imputó los pecados. Y yo alabo en el nombre del Señor, porque ese es el mensaje del Evangelio. Fíjense como muchos han tenido que ir al confesitorio muchas veces, ¿verdad? Ir allí, sentarse o pararse o al frente o de rodillas y unos huequitos ahí tú le dices al ministro que está allá adentro tus pecados. Y después que tú los confiesas, entonces ya te ponen una penitencia. Después que te ponen la penitencia, tú tienes derecho entonces a tomar la comunión. Eso es un sistema religioso de muchos siglos. Pero si tú vas a la Biblia, tú vas a ver que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados antes de sanarlo. Y le perdonó los pecados y los sanó. Amén. Y el Señor dice, mira, yo te voy a dar a ti un ministerio de reconciliación. Ve y diles a todos que ya yo los perdoné, que no le imputé los pecados. Reconcíliate con Dios, reconcíliate, Él ya te perdonó para que se te quite ese sentimiento de culpa, que tú no puedes dormir por la noche, que durante el día estás pensando en lo que hiciste mal, que no te atreves a levantar la cabeza porque crees que estás ofendiendo a Dios. Ya Dios te limpió, ya Dios te justificó, te santificó, te glorificó. Alabado sea el nombre del Señor. Para mí eso es evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso en Juan capítulo 20, 21, Jesús cuando resucita, y allá en Mateo 16, 18, dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ven ustedes, cuando uno viene como reconciliador, usted viene dando a la gente salida porque usted tiene autoridad. Nos dio autoridad, dice la Biblia. Y también dice, a los que les remitan los pecados serán remitidos. Y a los que se los mantengas ahí los van a tener. Y la gente no entiende eso. Porque cuando tú vas a alguien y le dices, mira, Jesús te perdonó, se lo estás remitiendo. Y cuando tú se lo retienes, ¿sabes por qué cosa es? Porque mucha gente son cabezonas. Tú le estás hablando del evangelio del perdón y siguen todos haciendo cosas malas. Y entonces tú no puedes llegar a decirle que Dios te perdonó. Fíjate, si Dios te dice que te perdonó y tú sigues, no me haces casi todo, entonces Dios dice, voy a tomar ahora yo la acción. Porque al que amo, yo castigo. Hebreos capítulo 5, porque si yo no te castigo amándote, eres un bastardo. Así dice Pablo, y yo lo creo, porque no es en la iglesia, no es una directiva de la iglesia, una junta de iglesia la que te va a desatar en el cielo y te vas a perder. Es Dios mismo que se encarga de ti, y eso es lo bueno que tiene esto. Porque aquí lo dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, los corintios estaban sufriendo en todo el ambiente, porque era una noticia terrible. Imagínate, en una iglesia en Corinto, un señor se le murió a la esposa y se volvió a casar y tenía un hijo ya grande y esa madrastra, el hijo la convenció y se puso a fornicar con él. Y todo Corinto se enteró. Y Pablo no estaba allí. Le mandan una carta y le dice, Pablo, mira, aquí pasó esto, ¿qué hacemos? Dice Pablo, yo estoy con ustedes en el Espíritu y junto con ustedes en esa junta, se lo entrego a Satanás para que lo mate en la carne y viva en el Espíritu. ¡Wow! Tú te pones a leer eso y dices, ¿qué es esto, Pablo? Pero ¿estás salvo? ¿Estás salvo? Y le pasó también en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Y Pablo dice, retengan la fe, mantengan la limpia conciencia. Pero aquí hay un individuo, Himeneo y Alejandro, que dejaron la limpia conciencia y dejaron la fe. Y entonces están blasfemando, porque ya Dios los perdonó, los limpió, tienen limpia conciencia y han dejado la fe. Yo
se los entrego a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué hace Pablo con eso? ¿Qué autoridad le da al enemigo para que te dé un cocotazo? Por eso Pablo, cuando estaba bien, se estaba levantando un poquito así, mira, como que dice yo, para que no me ponga muy orgulloso, como un hombre que Dios lo tiene con mucha revelación, Dios me envía un mensajero del diablo para que me pegue un cachetazo y yo me humille delante del Señor. Por eso es que no puede uno, si Dios no te, mira, si Dios no te imputó los pecados y Dios te imputó la justicia, si Dios te reconcilió, te salvó y te limpió, mantente, como dijo Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, dejando todo peso de pecado. Aleluya. Usted tiene que caminar en victoria, pero tiene que caminar, como dijo Pablo, si tú resucitaste con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, no desde la tierra. Y millones de cristianos andan con la cabeza siempre mirando hacia abajo y mirando sus sentimientos de culpa y mirando todas las cosas que están haciendo malas, cuando deben estar mirando a aquel que nos sentó allí junto con él en el trono. Bendecido, gloria a Dios. Quiero contarles cómo Dios transformó mi vida, cómo fue el gran impacto en mi vida. Para empezar, cuando falleció mi padre a los 13 años, eso fue un gran impacto en mi vida, cómo me quitó algo tan importante en mi vida, cómo me dolió tanto en el corazón. Después de eso, el otro impacto fue que después de 6 meses, mi madre falleció, después de 6 meses que había fallecido mi padre. Eso fue otro gran impacto en mi vida. Dije, Dios, me estás quitando lo que más quiero, lo que más anhelo. Y para mí eso fue que tocar fondo, irme a lo más hondo de lo que pude tocar en mi vida. Pero en eso no entendía qué es lo que pasaba, me enojaba con Dios, le reclamaba, le sentía un rencor con Dios porque me había quitado lo más importante en mi vida, que eran mis padres, lo que yo más amaba y anhelaba en mi vida. Pero entendí que no solamente son las drogas, el alcohol, la calle para llenar ese vacío que sientes en tu corazón. Dios siempre está ahí y siempre estuvo para mí. Cuando me dijeron, Oscar, ¿quieres cambiar? Yo sentí como si Dios me haya hablado, como si Dios me haya tocado. Y entonces yo hermano dije, sí quiero cambiar. Pero fue un gran cambio de 360 grados para mí, porque de un día para otro dejé dejé todo para mí. Fue un gran sacrificio, pero lo que Dios ha traído en mi vida ha sido lo más alegre en mi vida. Me ha traído paz, me ha traído amor, me ha traído alegría, otra convivencia con los jóvenes, otra convivencia de estar con brothers, convivir, estar en la iglesia cantando, adorando, sentir esa armonía que tanto había anhelado en mi corazón, sentir esa felicidad que tanto esperaba, pero tuve que pasar por todo ese proceso, pero Dios tenía algo al final y Dios tiene algo al final de mi vida. Solo está en Dios y seguir adelante en el camino de Dios. Para mí Dios ha sido lo mejor que ha pasado, que puede llenarte de vida, pero Dios siempre te va a tener pruebas, pero esas pruebas tú tienes que dejárselas a Dios. Tú tienes que saber con quién vas, tienes que saber quién es el que siempre está a tu lado, que nunca estás solo, que siempre vas a estar con alguien en tu vida, que aunque a pesar de que te quita a tu padre y a tu madre, Él siempre te va a estar para ti y adorar. Que aunque tus amigos, puede ser que tus amigos te traicionen, pero Dios nunca te va a traicionar. Él siempre está para ti. Solo postra rodillas y Él va a estar para ti. Solo déjale tus problemas a Él y Él va a saber qué hacer con tus problemas. Pero Dios ha sido lo mejor en mi vida hasta ahorita, gracias a Dios, que me ha puesto a las personas indicadas en mi vida para yo seguir adelante, para yo seguir con mis pruebas y luchar poco a poco, aunque el pasado me quiera atacar, aunque el pasado me quiera llegar otra vez al presente, pero yo sé con quién voy, yo sé con quién sigo para seguir adelante. Yo sé por quién lucho y por qué batalla lucho para seguir, estar en pie y seguir como Dios me ha mandado y me ha mandado por un propósito en esta vida. Espero que todo esto les sirva de reflexión, que no solamente son las calles o las mujeres, las drogas o el alcohol el que te puede refugiar o sentir ese amor que tanto anhelas o sentir el amor
de sentir ese amor como amor de una persona o llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Solamente ese vacío, te puedo decir, joven, que ese vacío solamente lo va a poner y lo va a llenar solamente Dios. Bien, recordamos en la vez anterior que ya estábamos viendo y con todos los versículos acerca del círculo de la salvación, era un círculo abreviado de la salvación, y estábamos viendo nada menos, hicimos un recuento, ¿verdad?, de los términos, pero estábamos muy especialmente en el término de redención, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo algunos versículos, cerramos en la vez pasada con Efesios capítulo 1, versículo 7, donde dice, en Él, ¿en quién es en Él? En Jesús, ¿verdad? Alabado sea Dios. En Él tenemos redención mediante su sangre, es decir, mediante el pago. ¿Se fijaron? El perdón de nuestros pecados, de acuerdo a la riqueza de su gracia. Fíjense cómo lo deja otra vez conectado. ¿De qué? A su gracia. No hay pago. O sea, fíjense muy bien en eso. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero queremos que quede claro y que queremos que quede en un círculo para que lo podamos llevar fácilmente. Ahora agregaremos Efesios 1:4. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Bien, aquí vamos a meter un término que después lo vamos a analizar. El ya, pero espérate tantito, ¿verdad? Eso se llama prolepsia. Es decir, sí estamos, pero todavía el espíritu y la carne van paralelas con el puente que dijimos de la fe, ¿verdad? Estamos viviendo en los dos términos, no podemos excluirnos. ¿Por qué? Porque no somos santificados, glorificados en espíritu y trasladados. Es decir, todavía entonces nos falta esa traslación, que es lo que vamos a ver en la última fase, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue el momento, como sabemos, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo, así lo decimos nosotros, ¿verdad? O al momento que se te termine la cuenta. Entonces, pero es aún todavía no. Entonces dice Efesios 4:30, entonces no agraven el Espíritu Santo de Dios, pero con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces aquí unimos los dos conocimientos de la misma carta, de ya, pero espérate tantito. ¿A qué se refiere? Ya lo tienen, ¿verdad? Son glorificados. Y en ese verbo, cuando utilizó eso en Romanos, es ya son glorificados ahorita, y dice ese verbo presente continuo, y siguen siendo, que eso no existe en español. Ahora bien, pero lo vamos a entender con el siguiente término. Ahora nos declara adoptivos. Y a muchos se les hace raro eso. Y eso es bonito entrar en el círculo. Una vez de eso, ahora nos menciona la adopción. ¿Por qué si somos hijos también tenemos que ser adoptivos? Por ahí hay personas que dicen es que perdimos la paternidad, perdimos el hecho de ser hijos porque éramos hijos del diablo. No, pero perdóname, eso no es así. Nunca, el hijo pródigo, por ejemplo, nunca dejó de ser su hijo, ¿verdad? O sea, no, aunque exista el trigo y exista la paja, pero de cualquier manera, todos somos hechura de Dios. ¿O ustedes piensan que Dios le pudo haber dado vida a un individuo? No, la Biblia no aprueba eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros también somos adoptivos, ¿por qué? Recuerden esto. La ley puede tener algo en contra tuya. La ley inclusive puede tener algo en contra de Dios. ¿Sabían ustedes, verdad? El diablo puede tener algo en contra de Dios. Y entre comillas, pongan esto. Pongan entre comillas, ahorita les voy a decir por qué. Hasta Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, wow. Porque Cristo, ¿quién es? Pues es el sumo heredero del reino. Aunque es Dios también, ¿verdad? Pero, fíjense, ¿por qué se los digo? Porque Pablo lo menciona. Entonces, fíjate una cosa, la adopción, la voy a repetir para que tengan más bien mejor con el caso del círculo, y el círculo se aprende repitiendo, ¿verdad? La adopción era porque se podía adoptar a una persona aunque no fuera familia, con más razón a los hijos o cuando eran hijos de otros matrimonios. Entonces el derecho romano contemplaba y contempla, en cierta manera, que las personas puedan ser adoptadas. Un tribuno podía ser adoptado por una persona de dinero. Eso pasaba entonces, que una vez que muriera la persona, ¿verdad?, el testatario, nadie podía ponerlo fuera de la herencia. A los hijos naturales mismos se les podía negar la herencia, pero no al adoptivo, ¿verdad? Entonces, Dios nos declara adoptivos por dos razones importantes. Una, para esa garantía de que nadie nos puede estar en contra de la herencia, pero hay otra cosa más. ¿Saben ustedes que a la persona adoptiva
no se le podía echar en cara ninguna cosa de lo que haya hecho. Imaginemos que un hijo o cualquier persona hizo y deshizo, pero se le declaró adoptivo, no se le podía echar en su cara absolutamente nada. Por eso es que ni siquiera podían negarle la herencia. Entonces Jesús lo hace Dios lo hace en esas dos vertientes. Entonces, y fíjense qué interesante, y lo voy a ver un poquito más adelante. Y dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y luego dice en Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces está claro, nos predestinó a ser ¿qué? Adoptados, incluye el término de la adopción. Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, eso ya lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a ver en el término de la adopción, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Luego escuchen lo que dice Romanos 8:15 y 17, al 17. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman, papito, Abba, Padre, ¿verdad? El espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ¿se fijaron? Herederos de Dios. Y luego háganse de cuenta, es una ficción para que ustedes no se den cuenta. Imagínense que Cristo dijeron, y coherederos con Cristo. Alabado sea Dios, ¿verdad? No la alaban, ¿verdad? Es una ficción, ¿verdad? Pero fíjense, pero es una realidad, no nomás es una burla. O sea, y aún, si podemos pensar, no, es que solamente Jesucristo tuviera ese papel. No, lo hizo adoptivos para ser herederos y coherederos de Cristo. ¿Qué nos puede hacer falta? ¿Y quién es lo que lo está diciendo el capítulo 8 de Romanos? El libro de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Todo el capítulo 8. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, hacer énfasis. Pues les digo, hacer círculos y volverlos a repetir y completarlos para imbuirnos, ¿verdad?, completamente de todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu con la acción perfecta del amor de Dios. Es increíble cuando nosotros repasamos estos puntos de cómo Dios nos fue dando paso por paso la razón por la cual somos salvos completamente por su gracia. Y a veces se nos olvida. Y eso a mí me produce hasta cierto momento tristeza. ¿Por qué? Porque Él ofreció tan grande gracia. Y a veces creo que nosotros, como dijo Pablo, la tenemos a menos. Y a veces inclusive hasta dice, no, la queremos comprar y por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Nos caemos de la gracia, ¿verdad? Así es que le vamos a pedir allá a nuestro productor cuánto nos falta, ¿verdad? Porque vamos a terminar entonces, porque quiero entrar ahora sí en la reconciliación. Fíjese, todavía para el próximo momento, para la próxima capítulo, vamos a ligarlo con el concepto de reconciliación. Todavía hay algo más en la seguridad de nuestra salvación. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los bendiga también a ustedes ricamente. Él es celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama Dios.
huracán. Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Palpita por ti, no tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuánto nos ama, cuánto Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Las cataratas de Iguazú se localizan sobre el río Iguazú, en los límites entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas de áreas protegidas. El sector de Argentina se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, mientras que de la porción de Brasil se encuentra en el Parque Nacional Iguaçu. Fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Están formadas por 275 saltos, el 80% de ellos se ubican